Hoy vamos a concluir nuestro estudio y para ello vamos a reflexionar en Efesios capítulo 6, versículos del 10 hasta el final. Durante los domingos pasados hemos pensado en las relaciones, en las distintas relaciones guiadas por el Espíritu Santo, como por ejemplo el matrimonio, también la relación en el hogar entre padres e hijos y también en el entorno laboral entre amos y siervos. Y ahora vamos a reflexionar en conflictos espirituales. El apóstol Pablo consideró oportuno, y también por supuesto guiado por el Espíritu, concluir su carta hablando de los conflictos espirituales que sufrimos a la hora de muchas veces ser atacados, oprimidos por el maligno. A menudo en nuestras Biblias se habla como la armadura de Dios, algunos hablan de la armadura del creyente, pero vamos a leer toda esta sección y también la despedida final del apóstol Pablo. Dice así en Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el final. Dice así el apóstol Pablo en su carta: una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver y concluir esta carta en tres partes. La primera, los recursos del guerrero. La segunda, el uso que el guerrero hace de sus recursos. Y por último, cómo concluye el apóstol Pablo esta carta con su despedida y nombrando a un colaborador que sale en otras cartas llamado Tíquico. Respecto a los recursos del guerrero, que se centran en los versículos del 10 al 12. El apóstol Pablo, como he dicho, tras hablar de relaciones guiadas por el Espíritu, se centra en los conflictos espirituales que sufrimos en esta ocasión por el enemigo. Los conflictos espirituales se pueden dar por varias razones: por andar en un mundo caído, por el pecado que de algún modo todavía combate dentro de nosotros. De ello va a hablar bastante en la epístola a los romanos. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo considera importante acabar esta carta hablando del diablo. Ya sabéis que para el apóstol Pablo no le resulta para nada algo que debamos evadir, el tema del maligno, el tema de la guerra espiritual, como algunos lo dicen.
Entre otras cosas porque ya sabemos que la iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso es una iglesia que está influida por muchos pensamientos, por muchas herejías, además es un punto estratégico comercial y en medio de todo eso, por supuesto, va a venir diferentes pensamientos de distintos países. Entre otras cosas también por la, vamos a decir, globalización que el Imperio Romano en su tiempo y a su manera pudo realizar a la hora de conquistar más y más naciones. Por esta razón, ya lo hemos leído también en su día al principio cuando abordamos esta carta, en el libro de los Hechos se menciona cómo varias personas que recibieron el Evangelio quemaron libros de brujería, de ocultismo, libros que hablaban sobre estos temas. Eso nos muestra que en efecto la ciudad de Éfeso estaba muy influenciada por estos asuntos. Como sabemos, el cristiano en su diario vivir tiene que fomentar siempre y aferrarse siempre a su relación con Dios. Pero a su vez, un cristiano que practica su fe y que tiene esa comunión con Dios, desde luego va a ser un punto de mira para el maligno. Entre otras cosas porque si entendemos una especie de estructura del mundo, como bien se menciona en el Evangelio, hay hijos de luz e hijos de oscuridad. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No hay más. Así se divide este asunto. Todos aquellos que no creen en Dios pertenecen al diablo. Están sometidos bajo sus criterios, bajo sus influencias, y por eso él, de algún modo, los tiene como sus objetos o recursos. Es cierto que en algunos puede afectar de una manera más profunda que en otras, y es un asunto que podríamos quizá considerarlo, aunque ahora no es el momento. En cuanto a ello, por supuesto, nosotros ya con un pensamiento muy elemental deducimos que al diablo no le interesaría tanto afectar y luchar con personas que pertenecen a su séquito, que pertenecen a, vamos a decir, sus bienes. Es decir, por supuesto, el enemigo puede atacar a los hijos del diablo. Pero si lo hace, como ya también lo hemos comentado, lo haría porque las personas somos a imagen de Dios. Y a su vez las personas somos, vamos a decir, el tesoro de Dios por el cual Jesús ha entregado su vida. En ese sentido, es cierto que el enemigo se burla de la creación de Dios y se burla, por supuesto, de la salvación, del Evangelio, de la Iglesia. Pero principalmente nosotros, que no pertenecemos a su séquito, a sus pertenencias, a sus bienes, somos el principal objetivo del maligno. Al estar sellados por el Espíritu Santo, como empieza el capítulo 1 de Efesios, pertenecemos a Dios. Y en efecto, Satanás no nos puede ganar para él, porque ya tenemos un Señor. Pero nos puede influenciar, nos puede dañar, nos puede tentar, entre otras cosas, porque si lo hizo con el Hijo del Dios Altísimo, del Dios vivo, ¿cuánto más lo hará con los hijos de Dios que hemos sido adoptados, que hemos sido recibidos por el Hijo unigénito, por el Hijo amado? Pues por supuesto, seremos tentados, atacados, y es por eso que el apóstol Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el enemigo y su séquito. Por eso el Señor nos habla a través del apóstol Pablo sobre la importancia de protegernos del maligno. Por eso aparece este concepto de la armadura de Dios, que algunos hablan como la armadura del creyente, y ambas expresiones están bien. En verdad es una armadura que no la debemos poner nosotros, pero le pertenece a Dios. Eso por un lado. Por otro, no puedo evitar el mencionaros algo importante. En el versículo 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Empieza con un sentido de orden, con un imperativo. Quizá en vuestras versiones use otros verbos similares que sean sinónimos, pero en definitiva aprendemos que el apóstol Pablo nos enseña la importancia de actuar en nuestra nueva vida que hemos obtenido en Jesús. Antes, en el capítulo 5, hemos reflexionado en cómo el apóstol Pablo dice: sed
llenos del Espíritu Santo. Por supuesto, cuando nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestro interior, habla a nuestro espíritu, cuando creemos en Él, ha habido un gran cambio en nuestra vida. Pero esa nueva vida tiene que trabajarse por nuestra parte. Tenemos una responsabilidad y una disciplina con esa nueva vida. Y el enseñarnos la importancia de orar, de estar llenos del Espíritu Santo y de ponernos la armadura de Dios, sin duda echa la pelota a nuestro tejado y nos hace pensar que debemos trabajar en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, si el apóstol Pablo les dice a los efesios que deben ser llenos del Espíritu Santo y que se deben poner la armadura de Dios, significa que varios efesios no estaban llenos del Espíritu Santo y no tenían la armadura de Dios. Pues nosotros igual. Quizá estamos pasando por situaciones de aflicción, de duda, de miedos, de incertidumbre, por muchos motivos que cada uno debe analizar. Pero quizá también sea porque no estamos trabajando en nuestra llenura del Espíritu Santo y no tenemos la armadura de Dios puesta en nosotros. A ello encima se añade que muchas veces ignoramos cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro principal enemigo. Y es precioso ver cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, concluye esta carta, no solamente porque se está refiriendo a los que están en Éfeso, y ya os he dicho todo el caos que estuvo surgiendo en esta ciudad, sino que además habla de relaciones, como he dicho antes, en el capítulo 5, el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, que de algún modo resumen las relaciones que todo el mundo tiene, las más comunes al menos. Y desgraciadamente muchas veces nosotros tenemos nuestros ojos fijados en enemigos que no son los principales enemigos. Incluso en la actualidad llegamos a pensar que nuestro enemigo puede ser quizá algún familiar, o algún compañero en el trabajo, o quizá esta ideología, o este movimiento, o este político con nombres y apellidos. Podemos pensar que ese es el verdadero enemigo y el culpable de que todo esté tan mal, por ejemplo. Pero verdaderamente lo que nos enseña la palabra de Dios es que detrás de todo eso hay un enemigo mayor. Y es con él que tenemos la lucha y la resistencia. El diablo. Y es precioso que el apóstol Pablo lo encaje así, porque en efecto es lo que la iglesia está viviendo constantemente. No es consciente de dónde debe poner sus ojos, en Jesús, y contra quién se enfrenta, contra Satanás. Y si no tenemos esos dos pilares en nuestra vida, nos va a costar mucho llegar a la victoria, aun sabiendo que la victoria ya lo consiguió Jesús. Esa es la paradoja, ese es el misterio. En Cristo somos nuevos, en Cristo tenemos salvación, con Él tenemos todas las promesas cumplidas, el cielo, la eternidad, la felicidad. Pero en esta nueva vida que tenemos en esta tierra, debemos trabajar. Y ese trabajo, debéis recordarlo, es un trabajo que nos debe satisfacer. Cuando pensamos en la parábola del hijo pródigo, vemos que el hijo mayor que se queda en casa trabajando para el padre, primero no es consciente que todo ya era suyo. Y muchas veces nosotros como creyentes no somos conscientes de que todo es nuestro por Cristo. Y con todo me refiero a todo aquello que es bueno, agradable para Dios, pero que además ni la polilla ni el hollín lo corrompen, sino que permanece para siempre, los tesoros celestiales de Dios. Pero más allá de eso, debemos pensar que ese hijo mayor que se quedó en la casa, no solamente no entendió que toda la casa, todo el campo, todo lo que le pertenecía a su padre era suyo, porque la otra parte que le correspondía al hijo menor se lo llevó, sino que además, trabajando en el campo, lo hacía para creerse digno de recibir eso, para creerse una persona que se lo ha ganado y no que se lo han dado por gracia. Y no disfrutaba de ese trabajo en el campo. Pero nosotros debemos disfrutar, agradecer a Dios
por el propósito que nos da en esta nueva vida de poder hablar con Él, de tener audiencia con aquel que ha creado todas las cosas. Yo sé que quizá alguno de vosotros, y a mí también lo confieso, me puede entusiasmar hablar con quizá algún gran pensador o escritor o famoso. Quizá alguno de vosotros os gusta algún actor en particular, o una serie o película que os gusta ver, o qué sé yo, cada uno a quien le parece interesante que tener una conversación con él, una cena. Pero saber que por encima de todo eso, que puede ser más legítimo o no, podemos hablar en cada momento con el que ha creado todas las cosas, yo creo que se dice demasiado pronto. El poder canalizar el amor de Dios a través de nosotros al prójimo es un enorme regalo. El poder trabajar ya sea en la evangelización, en la obra social, en la enseñanza, en la presidencia, en hablar con una persona, enviarle un mensaje, llamarle, darle un abrazo, un saludo, es un regalo de Dios. Pueden ser pequeños gestos, quizá algunos, pero es algo precioso, porque lo estamos haciendo en el nombre de Dios. Y este hijo mayor no sabía eso, y más bien cuando luego ya volvió el menor y se arrepintió, se quejó y diciendo: yo que he estado trabajando para ti, nunca me has dado ni siquiera un ternero para gozarlo con mis amigos. No sabía que todo ya era suyo. Que he estado aquí en el campo trabajando de día y de noche. No sabía que trabajar en el campo era precioso. Que estar con el Padre es lo mejor. Por eso es fundamental pensar en el enemigo real que tenemos detrás, porque también, entre otras cosas, ya lo hemos reflexionado en el Evangelio, cuando Jesús es acusado de echar demonios por el poder de demonios, Jesús les enseña a sus enemigos que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar, que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Y es principalmente la herramienta, entre otras, una de las principales que usa el enemigo para atacar a la iglesia, dividirnos. Y para eso también nos divide en familias, nos divide en nosotros y Dios, en nuestra comunión con Dios. La división es una de las herramientas más grandes por parte de Satanás, y es por eso que debemos trabajar en nuestras relaciones y entender que deben ser guiadas por el Espíritu Santo, que es como ha enfatizado antes el apóstol Pablo con el matrimonio, el hogar y el mundo laboral. La base del poder del guerrero, del soldado de Jesucristo, diría en otra ocasión también el apóstol Pablo, no radica tampoco en esta armadura de Dios, que como bien ya sabréis, es una ilustración, aunque desgraciadamente, y ya lo mencionaré más adelante, mucha gente ha entendido que la armadura de Dios puede ser algo literal. Por supuesto no se ponen una armadura con su casco, pero bien que se ponen quizá las cruces o elementos que han sido bendecidos, que tienen agua bendita, entre otras cosas. O incluso han considerado que el mero hecho de ir a una iglesia ya te va a dar una bendición porque sí. Y por supuesto que te bendice congregarte. Pero si lo haces como una forma de protegerte, sin pensar en la relación que debe haber ahí, pues cometemos un grave error. La base del poder de un cristiano, de un guerrero, de un soldado, está dada por su posición en el Señor. El estar en Cristo es una garantía de nuestra victoria. La fortaleza del creyente, por tanto, descansa no en sus propias fuerzas, sino en el poder, en las fuerzas de Jesús. Cuando el cristiano tiene en cuenta su posición en Cristo, se apropia de la armadura que Él mismo le provee. Y entre todo esto, por supuesto, es el Espíritu Santo el que nos da ese potencial para seguir trabajando y resistiendo al enemigo. También la clave en la que debemos leer Efesios capítulo 6 se encuentra en Efesios capítulo 5. Resistid al diablo.
En ningún momento el apóstol Pablo, aun teniendo en cuenta que la vida del creyente es una guerra espiritual, en ningún momento el apóstol Pablo dice a los efesios ni a otros: levantaos y enfrentaos a Satanás y a su séquito. No lo dice. Yo sé que algunos pastores de algunas iglesias lo dicen, que tienen cultos de liberación en cuanto a enfrentarse a Satanás y echarlo fuera, reprenderlo, atarlo. Pero sin embargo en las Escrituras leemos que ni siquiera el propio arcángel Miguel se enfrentó a Satanás, sino que le dijo que el Señor te reprenda. No debemos confundir la guerra espiritual ni la armadura de Dios como conceptos o herramientas para enfrentarnos a Satanás, porque debemos recordar que Él tiene mucha más experiencia y conocimiento que cualquiera de nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos más poder en Jesús, pero no es un poder para supuestamente atarle, reprenderlo, incluso algunos dicen echarle al abismo y encarcelarlo ahí, porque entre otras cosas la palabra de Dios nos enseña que cada vez que pasa el tiempo el poder del maligno será mayor en el mundo, que incluso la iglesia pasará por fuerte tribulación y persecución, y que en medio de ese caos de catástrofes naturales, de guerras, de crisis y de corrupción, el Señor vendrá. Yo sé que cada siglo se levantan hermanos que dicen el Señor ya viene, incluso algunos dicen la cita, ¿verdad? La fecha, el día, el lugar. Pero la palabra de Dios nos enseña que nadie sabe cuándo viene el Señor, porque el Señor viene como un ladrón por la noche. Nadie sabe ni el día ni la hora. En el versículo 12 el apóstol Pablo desarrolla que las acechanzas del diablo no son directas, tampoco son sencillas, son sutiles, organizadas y diversas. Luchamos contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, fuerzas poderosas, huestes celestiales, espíritus malignos. Algunos teólogos se han atrevido a de algún modo hablar y documentar sobre la organización del maligno, encajando quizá ciertas, vamos a decir, comportamientos y niveles que pueda tener los príncipes del maligno. Pero bajo mi punto de vista no tiene ningún tipo de bendición el estar trabajando y pensando tanto en esta línea, porque nuestro objetivo no es enfrentarnos como si fuera una guerra de estrategia, sino, como dice en Efesios capítulo 5, resistir y trabajar en nuestra relación con Dios. Por supuesto, reconocer elementos del maligno, sus estrategias, pero no profundizar en ellas y divagar constantemente y convertirte en una especie de obseso de ello, porque no te va a bendecir, pero tampoco lo ignores. Sabemos que esta lucha está organizada, que es un sistema invisible con poder y experiencia, pero también con limitaciones. El maligno tiene milenios y milenios de experiencia y de conocimiento de cómo se comporta el ser humano, pero no es capaz de saber con certeza lo que va a pasar mañana. Porque él, a diferencia de Dios, no es consciente de todas las cosas, no puede estar en todas partes. Tiene limitaciones, como cualquier ser creado por Dios. Vamos a pensar en los otros versículos de Efesios capítulo 6, los versículos del 13 al 20, donde ya el apóstol Pablo desarrolla estos recursos que tenemos como cristianos, como guerreros, como soldados de Jesús. Varios teólogos y comentaristas comparten que probablemente el apóstol Pablo usó la estructura de una armadura de un soldado romano porque pasó por muchas temporadas de encarcelamiento. Es más, se considera que la carta escrita a los Efesios es una de las cartas en las que el apóstol Pablo las escribió estando encarcelado.
y con quizá nada más que ver en algunos casos que a un soldado vigilando su cárcel, pues habrá inspirado en la figura del mismo para hablar de cómo nosotros nos debemos proteger y armar contra el maligno. Una vez más vemos que el secreto de la victoria del creyente no está ni siquiera en esta armadura, ni en usar palabras o conjuros especiales, sino que el secreto de la victoria del creyente en la batalla espiritual radica en poder contar confiadamente con estos recursos que le pertenecen por estar en Cristo. Es la posición en Jesús lo que nos da la victoria, aunque debemos trabajar en estar armados, en defendernos, en vivir llenos del Espíritu y en orar. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, leemos lo siguiente: Pues Jesús nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En el capítulo 2, versículo 15, de esta manera Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La forma de ganar de Jesús es sin duda impresionante, poética, paradójica, porque Jesús ganó perdiendo. Jesús nos dio vida muriendo. Jesús, aparentemente crucificado, estaba siendo burlado por todos los que estaban ahí. Satanás lo llevó hasta ese lugar porque era su última carta. Ya lo había tentado en el desierto. Había enviado a muchos de los suyos para tentarle, entre ellos los líderes religiosos en especial, pero también incluso en medio de sus discípulos. Incluso Jesús confiesa que Satanás ha venido a zarandearlos. Le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, cuando de algún modo Pedro le hace pensar en que no debe entregarse, en que no debe ser arrestado, en que no debe ser crucificado. ¿Para qué tienes que morir, Señor? O incluso en Judas, que nos cuenta el texto que Satanás entró en él y traicionó a su Señor. En efecto, Satanás usó muchas herramientas para que Jesús no gane. Y la cruz era su última carta. Ahí lo apostó todo. Y lo apostó todo no solamente con esa muerte de cruz, de burla, de insultos, sino que fue exhibido públicamente. Sus discípulos, prácticamente todos, salvo Juan, el discípulo amado, le abandonaron. Pero en medio de toda esa crisis que Jesús vivió, venció. Y es impresionante como tal lo comparte Colosenses capítulo 2, versículo 15. Porque lo que estamos ahí leyendo es que cuando Jesús fue puesto en la cruz para ser humillado como si fuera un asesino, un ladrón, Él estaba verdaderamente exponiendo la maldad del ser humano y el fracaso del maligno y de su gobierno. Aparentemente Él estaba siendo expuesto como el fracaso, como la burla. Pero verdaderamente lo que estaba haciendo Jesús es exponiendo la maldad, el mundo caído, el pecado que hay en nosotros, la forma de actuar del maligno. Y venció. Porque no pecó ni una sola vez. Y venció a la muerte. Resucitó. Ascendió a la diestra de Dios. Y nos ofrece la victoria a cada uno de nosotros. Porque Él la ha obtenido. Y ninguno de nosotros podríamos hacerlo por nosotros mismos. Por eso sí, pongámonos la armadura de Dios. Trabajemos en nuestra vida con Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Pero todo ello recordándolo que es porque estamos en Cristo. Es nuestra posición en Él la que nos da la garantía de la victoria.
Y qué bueno saber que aun pasando por pruebas y dificultades, ya hemos vencido, pero todavía no. El reino está aquí, pero todavía no. Suenan paradojas, pero así funciona el plan de Dios. Tomad toda la armadura de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. Significa que es la responsabilidad de cada uno el trabajar en ello, el ponernos la armadura. Y la pregunta, por supuesto, es ¿cómo estás tú ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te percibes? ¿Te percibes desarmado? ¿O te percibes protegido? El cristiano debe trabajar en ello y debe entender las pautas por las cuales debe crecer en su relación con Dios, en su posición en Él. Cristo es la principal defensa del creyente, no meramente esta armadura, como si fuese, pues como he dicho antes, ¿no? Una especie de reliquia, una cruz que me cuelgo aquí en el pecho, creyendo que si la llevo me va a ir bien, como desgraciadamente muchos creen. El pensar en los distintos recursos que se hablan, ¿no? Y que el apóstol Pablo quiere ilustrar sobre esta armadura, pues sin duda puede ser inspiracional, pero muchas veces la gente cae en la idea de llevar más allá esta armadura y pensar que es como una especie de reliquia. Sí, el cinturón de la verdad nos da confianza, nos protege de todo lo que tiene que ver con los errores, la mentira, la acusación de Satanás, porque Satanás no solamente es tentador, pero es acusador. No contento con hacernos caer, incluso nos acusa de aquellas cosas que verdaderamente lo hemos hecho, pero Él siembra la duda en nuestro corazón. Esa coraza de justicia es consecuencia de una vida práctica y genuina con Dios. Ya lo hemos pensado, nadie es justo, ni siquiera uno. Pero nosotros no andamos en nuestra propia justicia, sino que nosotros hemos sido justificados por Jesús. Es Él quien nos da esa justicia, el que ha cumplido con la justicia. El Evangelio de la paz con la que el Señor nos provee para andar en un terreno firme, para estar seguros de nuestra salvación, para compartir esa paz también con otros y resistir al enemigo. Pensando en ese calzado del Evangelio de la paz, justamente estuve viendo algunos vídeos que a veces YouTube te propone, ¿no? Y había uno de ellos que hablaba de unas zapatillas que se venden porque están bendecidas. En medio de sus cordones tienen una cruz especial y además en la plataforma de la zapatilla hay agua del río Jordán y bendecida por un sacerdote. Es interesante el concepto de cómo se plantea la zapatilla, porque además es un guiño a ponte estas zapatillas, vas a andar sobre las aguas como Jesús. Pues estas zapatillas, que no me acuerdo de qué marca eran, que tenían una cruz en los cordones, probablemente de oro, que tenía pues el agua bendita en la plataforma, en la base del calzado, vale $3,000. Y si te las pones, estás andando como Jesús. Pues desgraciadamente muchas personas, sobre todo católicos, pero también algunos evangélicos, creemos que ciertos recursos materiales, quizá una ropa con un versículo, o una cruz de oro, o una Biblia de piel, o quizá unas zapatillas que tengan una cruz en el talón, o incluso me tatúo aquí un versículo del Evangelio según Mateo. Desgraciadamente muchas personas han creído que esa es su armadura, que eso es lo que les va a proteger. Incluso hay veces que
llegamos a considerar la Biblia. Ya sabéis que los evangélicos somos los del libro, o al menos así se les decía antes, porque iban a sus iglesias con el libro en la mano. Hoy en día pues ya la llevamos generalmente en el móvil, o no la llevamos directamente porque solamente escuchamos. No podemos caer en esas ideas de considerar que los recursos inmateriales de Dios, por solo el hecho de llevarlos, nos van a proteger o nos van a bendecir. Y desgraciadamente somos propensos a ello. De hecho, casi todas las religiones trabajan en esa línea, en la superstición, en la importancia de llevar cosas para sentirnos protegidos por Dios. Y quizá algunos se han visto evocados a ello por versículos como este, ¿no? Ponte la coraza de justicia, ponte el evangelio de la paz, ponte el cinturón de la verdad. Tampoco podemos ser demasiado críticos con todo esto. Podemos reflexionarlo. Pero incluso cuando se habla, por ejemplo, ¿no?, de aquellas personas que llevan una cruz o que se tatúan un versículo o unas palabras de la Biblia, a veces se usa, ¿verdad?, esa enseñanza acerca de que somos templo de Dios, de que no podemos vestirnos malamente o de que no podemos tatuarnos. Ciertamente el Nuevo Testamento no piensa en ello, no reflexiona sobre eso. Tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Y es cierto que somos templo de Dios, pero me gustaría saber, ¿no?, si aquellas personas que también ya se vuelven demasiado legalistas y críticas a la hora de señalar a alguien tatuado o a alguien que tiene sus confianzas en reliquias o qué sé yo, pues si consideras que tu cuerpo es el templo de Dios, también deberías de pensar en cómo te comportas tú, incluso en qué comes. Por ejemplo, si criticas a alguien por estar tatuado y tener un versículo, o incluso tener otra cosa que no tiene nada que ver con la fe, y le dices que no debe hacerlo, que eso es pecado, porque eres el templo de Dios, me gustaría pensar hasta qué punto esa persona nunca come comida basura, por ejemplo, porque tiene en cuenta que su cuerpo es templo de Dios. Como bien dijo un profesor, cuando señalamos a alguien con un dedo, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Y por supuesto debemos cuidar cómo nos vestimos, cómo vamos, qué transmitimos, pero también evaluarnos a nosotros mismos. Respecto a este escudo que nos protege, siguiendo con esta ilustración de la armadura de Dios, representa a la fe, que además nos protege de los dardos del maligno, según la Reina Valera. Nos protege de esos certeros ataques de Satanás, según el versículo 16. Parece que Pablo tenía en mente el libro de Isaías, ya que hay varios versículos donde se hace referencia, se hacen alusiones a lo que el apóstol Pablo está desarrollando en este capítulo, con el tema de la coraza, del evangelio de la paz, etc. Más adelante habla del yelmo, representando la salvación, que protege nuestra cabeza, la cual tiene que ver con el entendimiento de los creyentes, con los sentidos espirituales, incluso quizá teniendo los ojos puestos en Jesús. Reconocer la cabeza como una parte vital de nuestro cuerpo y que haga referencia a la salvación es muy importante para el apóstol Pablo. Si no andamos en la seguridad de la salvación porque pertenecemos a Jesús, muchas veces seremos acusados por el maligno y dudaremos de nuestra relación con él cuando no debemos hacerlo. Por último se encuentra, vamos a decir, el arma de la armadura, la espada del Espíritu. ¿Qué representa la palabra de Dios? Un arma de por sí suele ser ofensiva, pero según algunos comentaristas, probablemente la espada a la que está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo no es a la espada larga, y seguramente lo habéis escuchado varias veces, sino a la espada corta que portaban los soldados. Y la diferencia es que la espada corta era para defenderse, no para atacar.
Y sin duda eso está en consonancia con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. No dice atacad al diablo, dice resistid al diablo. Al diablo le atacará Jesús a su debido tiempo, aunque ya lo ha vencido. Pero desde luego hablar también de la espada, de la palabra de Dios, nos invita a pensar en uno de los elementos que más fácil nos va a resultar reconocer si lo tenemos o no lo tenemos. Recordar, si andamos desarmados, probablemente vamos a padecer mucho más. No padecer en Cristo a causa del reino de Dios, sino padecer en nuestra testarudez, en nuestra imprudencia, en nuestra falta de disciplina a la hora de no estar protegidos por Dios. Si tú no estudias la palabra de Dios todas las semanas, ¿cómo pretendes que Dios te cuide y te proteja y que te bendiga? No lo puede hacer. Es más, aunque el apóstol Pablo aquí no lo desarrolle, porque las ilustraciones son eso, las parábolas son eso, no pueden tratar todos los temas. Adolecen de aspectos que otras parábolas u otros textos tratarán en su momento. Pero si lo pensáis, es precisamente esta espada de defensa la que sustenta el resto, la que promueve nuestra fe, por tanto nuestro escudo es más fuerte, la que nos hace reflexionar la seguridad de nuestra salvación, por tanto nuestro yelmo será más robusto, nuestro cinturón de la verdad estará más aferrado, nuestra coraza de justicia será mucho más colosal. Porque todo eso se sustentará por el poder de la palabra de Dios. Es como si esa espada la conectes al enchufe y te carga y te pone la batería al 100%. Pues si te preocupas por cargar tu móvil antes de salir, preocúpate por cargar tu vida antes de salir también, porque afuera está el enemigo esperándote. Y él anda como león rugiente, esperando a quien cazar. Por supuesto, el elemento clave de la palabra de Dios, que sustenta toda la armadura, aunque el apóstol Pablo no lo hable así tan claramente o directamente, porque no era su objetivo en este momento, lo vemos cuando leemos las tentaciones a Jesús en el desierto. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 y bueno, muy pocos versículos en Marcos capítulo 1. Pero en Mateo 4 y Lucas 4 vemos cómo incluso Satanás conoce las Escrituras, por supuesto las tergiversa, las aplica mal, las cita en un contexto distinto, para que Jesús caiga en sus artimañas. ¿Y Jesús cómo le responde a Satanás? Con la palabra de Dios interpretada correctamente. Y saber que Satanás conoce las Escrituras y que desgraciadamente hay creyentes o personas que se dicen creyentes y no conocen las Escrituras, me hace sin duda pensar en que tienen la fe que aparece en Santiago. En la epístola a Santiago se habla de que sí, los demonios creen, pero tiemblan al menos. Sin embargo, hay creyentes que dicen, sí, yo creo, pero ni siquiera tiemblan ni tienen temor de Dios. Pensar que al menos los demonios tiemblan y algunos creyentes ni siquiera eso, me hace pensar que ni siquiera esa fe es ni siquiera semejante a la de un demonio. La fe de existencia, de sí, Dios ha hecho esto, Dios está ahí, y lo voy a invocar cuando me pase algo malo, pero si no, me voy a olvidar de Él. Es una fe incoherente, bueno, directamente no es fe. Por otro lado, también hay otra referencia al tema de la palabra de Dios, y lo leemos en Hebreos. Que bueno, no lo voy a leer porque ya lo sabéis, Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y bueno, el autor usa muchas alusiones a nuestro cuerpo. Y divide todo
que hay dentro de nosotros. En medio de todo esto vemos que más allá incluso de esta armadura, qué bueno que el apóstol Pablo lo ponga, está la comunión con Dios. Habla de la importancia de la oración. Y muchas veces la gente, cuando habla de la armadura de Dios, se olvida de este capítulo, de este versículo 18, donde dice el apóstol Pablo: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Vamos a dejar nuestro estudio aquí y vamos a dejar las conclusiones y también incluso preguntas que me gustaría que podamos compartir entre nosotros. La próxima clase que pueda impartir será más bien un tiempo de conclusiones y preguntas sobre toda la epístola de Efesios, donde sin duda se han tratado temas muy interesantes, y luego ya nos pondremos con las dos cartas a los tesalonicenses. Os invito a que podamos reflexionar sobre todo en esto último, la oración, la importancia de estar en comunión con Dios, sumando todo eso a esta armadura, a la posición en Jesús y a ser llenos del Espíritu Santo de Dios.